el programa de hoy, obispos de México afirman que no caminarán bajo el sendero de violencia y guerra. Y el Papa Francisco pide amar al prójimo y no seguir al diablo, padre de la mentira. El Papa Francisco bautiza a 32 bebés en el Vaticano. Bienvenidos a EWTN Noticias, gracias por estar con nosotros y bienvenida también a Silvia Ordóñez, nuestra colega que nos estará acompañando en la conducción del programa de ahora en adelante. Muchas gracias, Eddie, y estoy muy contenta de formar parte del equipo y sobre todo de traerles la información más relevante de la Iglesia dentro del mundo. Iniciamos con una lamentable noticia y es que un reciente tiroteo en una escuela de México dejó 2 muertos y 6 heridos. Tras la noticia, los obispos del país pidieron oraciones por las víctimas que dejó este acto de violencia. El pasado viernes 10 de enero, el Colegio Miguel de Cervantes de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México, se tiñó de sangre cuando un estudiante de 11 años se suicidó luego de abrir fuego en el centro educativo. Producto del tiroteo, también falleció su profesora y 6 de sus compañeros resultaron heridos. Frente a este suceso, en una conferencia de prensa, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, lamentó lo ocurrido y explicó cómo se habrían dado los hechos. El niño, al llegar a su salón de clase, aproximadamente a las 8:20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con 2 armas disparando, hiriendo también a 6 de sus compañeros. Entiendo, el salón de clase está cerca del sanitario y de manera posterior se pega un tiro. Por su parte, la Conferencia Episcopal de México y el obispo de Torreón, Monseñor Luis Martín Barraza Beltrán, lamentaron profundamente esta tragedia y pidieron oraciones por los heridos y fallecidos que dejó el acto de violencia. Asimismo, lamentaron que el ambiente de violencia haya alcanzado a la niñez en México. Según se dio a conocer, el niño no habría presentado anteriormente problemas de comportamiento en la escuela. Un acto de violencia sin sentido, acabar con la vida de la profesora, herir a los compañeros y acabar con la propia vida. ¿Por qué? Porque es una vida sin sentido, una vida, en el caso de este jovencito, profundamente afectada por su situación personal, no haber tenido papá, mamá, al parecer haber sido el objeto de bullying en la escuela, pero eso no explica todo. Hay que ir más a fondo, como explica muy bien el psicólogo canadiense Jordan Peterson, sobre el vacío de sentido en el que vive mucha gente hoy día, que los hace llegar a la conclusión que la vida es mala, la realidad no tiene sentido, y lo mejor que pueden hacer es esto, justamente, ¿no? Destruir, vengarse de la realidad, cuando el camino que nos enseña Jesucristo es el de reparar el mal que existe en el mundo, al que también hemos contribuido nosotros, y en adelante de esa manera construir una vida en la que a través de la conversión nos convertimos en ocasión para que las personas encuentren al sentido, encuentren a Dios. Por otro lado, les contamos que los obispos de México también expresaron que no caminarán bajo el sendero de la violencia y de la guerra. A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a buscar la paz en medio de la delicada situación de incertidumbre y violencia que se vive a nivel nacional e internacional. Asimismo, los obispos lamentaron que la familia humana sigue cargando vestigios de la guerra y los conflictos entre las naciones. Es por esto que hicieron un pedido para detener la violencia provocada por la intolerancia de ideas y la lucha de intereses de unos contra otros, siempre siguiendo la línea que propone el Papa Francisco en su mensaje por la 53 Jornada Mundial de la Paz, donde afirma que la guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo.
En el texto, los prelados también subrayan que como pastores no pueden permitir la decadencia de la esperanza ante la oscuridad de la guerra y los conflictos, y por esta razón deben siempre pronunciarse para que la humanidad y las naciones ejerzan su derecho al diálogo honesto y al noble ejercicio de la diplomacia como los métodos que salvaguardan la integridad y la dignidad de los individuos. Al finalizar su mensaje, los obispos mexicanos imploraron a Dios para que en su infinita misericordia venga en auxilio de la humanidad y para que la Virgen María, Madre de todos los pueblos de la tierra, los acompañe y los sostenga en el duro camino de la reconciliación. En otras noticias, el Papa Francisco expresó su cercanía y oración por las víctimas de los incendios en Australia. Veamos. El Papa Francisco expresó su cercanía con las personas afectadas por los incendios forestales en Australia y aseguró su oración por todo el pueblo australiano. Esto lo dijo en un reciente discurso pronunciado con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Anteriormente, el pontífice ya había expresado su preocupación por esta ola de incendios que aumentó de intensidad en las últimas semanas. La zona de Australia más afectada por los siniestros es el estado de Victoria, donde han ardido 800.000 hectáreas con 70 focos activos. Por otro lado, la ciudad de Malakuta, donde hasta el 31 de diciembre más de 4.000 personas quedaron atrapadas en la playa al tratar de escapar del fuego, ha sido evacuada, al igual que otras poblaciones tanto del estado de Victoria como de Nueva Gales del Sur. En total, en todo el país australiano se han quemado 8 millones de hectáreas de bosque desde septiembre del año pasado. La catástrofe ha causado también la muerte de 25 personas, la destrucción de más de 2.000 viviendas y la pérdida de cientos de millones de animales. Según expertos de la Universidad de Sydney, han muerto más de 480 millones de animales afectados de forma directa o indirecta por los incendios. Además, el humo ha disparado los niveles de contaminación del aire. Muchas ciudades de Australia, entre ellas Sydney, se han visto particularmente afectadas con un cielo cubierto por una espesa niebla naranja causada por el fuego. Y en una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió amar al prójimo y no seguir al diablo, padre de la mentira. El Papa Francisco explicó en una reciente misa en Casa Santa Marta que es una mentira decir que alguien ama a Dios cuando no ama al prójimo. Por ese motivo, pidió no seguir al diablo, quien es el padre de la mentira. Así lo indicó el Santo Padre en su homilía, en la cual destacó que el fundamento es que amamos a Dios porque Él nos amó primero, y añadió que si el Señor no nos hubiera amado, ciertamente no podríamos amar. En este sentido, el pontífice puso como ejemplo que si un bebé recién nacido de pocos días pudiera hablar, ciertamente explicaría esta realidad. Me siento amado por mis padres, y agregó que esto que hacen los padres con el niño es lo que hace Dios con nosotros. En esta línea, el Papa Francisco reconoció que muchas personas pueden encontrar justificaciones para no amar. Por ello, citó la frase bíblica de San Juan que dice: quien no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Y agregó que si uno no es capaz de amar a las personas, desde los más cercanos a los más lejanos, entonces no puede decir que ama a Dios. Por otro lado, el Santo Padre alertó que no solo existe el sentimiento de odio, sino que también puede existir la voluntad de entrometerse en las cosas de los demás. Pero enfatizó que eso no es bueno, porque el amor es concreto y se expresa haciendo el bien. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos tiene información del Santo Padre en el marco de la solemnidad del bautismo del Señor que se celebró este fin de semana. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro cuando acabamos de concluir el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y como ya es tradición, el Papa Francisco celebró esta fiesta de la Iglesia bautizando a bebés en el Vaticano.
Este domingo el Papa Francisco bautizó a 32 bebés hijos de empleados vaticanos. La celebración eucarística con el rito del bautismo se llevó a cabo en la imponente Capilla Sixtina que se encuentra dentro de los museos vaticanos. En concreto, el Santo Padre bautizó a 17 niños y 15 niñas, quienes eran acompañados por sus padres, hermanitos y padrinos. En su homilía, que pronunció en forma espontánea, el Papa Francisco explicó que bautizar es un acto de justicia. El pontífice explicó que el sacramento del bautismo ofrece un tesoro a quien lo recibe, que es el Espíritu Santo. El Papa señaló que por eso es tan importante bautizarlos de niños, para que crezcan con la fuerza del Espíritu Santo, que es quien los defenderá y ayudará durante toda la vida. Además, el Santo Padre recomendó a los padres y padrinos que cuiden que crezcan con la luz y la fuerza del Espíritu Santo y puso como ejemplo la catequesis, la educación y el ejemplo que recibirán en casa. Al finalizar la misa, el Papa Francisco se trasladó al Palacio Apostólico para dirigir el rezo del Ángelus Dominical. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre expresó su alegría por haber bautizado a estos bebés y pidió que rezaran por ellos y por sus familias. Asimismo, el Papa reflexionó en la narración del Evangelio del bautismo de Jesús en el río Jordán, que muestra su actitud de humildad, como ejemplo de que el siervo de Dios realiza su misión en el mundo con un estilo contrario al espíritu mundano. Finalmente, el Papa lanzó una invitación a que redescubramos nuestro bautismo y rezó a la Virgen María para que nos ayude a comprender siempre más el don del bautismo y a vivirlo con coherencia en las situaciones de cada día. Pasando a otra información, les comento que este fin de semana el Papa recibió también a una delegación del Pontificio Colegio Etíope del Vaticano con ocasión de los 100 años de fundación. En la audiencia que se llevó a cabo en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa recordó a las muchas personas que, impulsadas por la esperanza, han abandonado su tierra natal a un gran precio y no pocas veces han atravesado tragedias por tierra y mar. Por eso el Santo Padre agradeció a los sacerdotes de Etiopía y Eritrea que trabajan pastoralmente en la acogida de los fieles que viven en Europa y en otros continentes. Y con esta invitación del Papa a recordar nuestro bautismo, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. Decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que Cristo en estos días no tiene manos, pies, ojos en este mundo, salvo los nuestros. Nuestros ojos son aquellos con los que ve con amor al mundo. Con nuestros pies corre a socorrer a nuestros hermanos y con nuestras manos los socorre. Y esto lo vemos en la obra de la Iglesia tan grande en todos los campos de la caridad y particularmente, como vemos en esta nota, en el campo de ayudar a las personas que se ven obligadas a dejar su tierra de origen, que siempre es una situación difícil, pues la Iglesia se encuentra en cada paso de ese camino hacia una vida mejor. Y de esa manera, concretamente, como en toda obra de caridad auténtica, manifiesta la vocación bautismal que recibimos justamente con el santo bautismo que nos inserta justamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Sí, bueno, realmente creo que la gracia que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo no es algo que tiene que quedar ahí, sino que tenemos que irlo viviendo cada día. Es una decisión, es algo con lo que tenemos que ser consecuentes, no solamente dejarlo en el templo, sino vivir día a día en consecuencia con esa gracia que recibimos. Gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Acción Católica Argentina realizó un encuentro nacional de dirigentes de aspirantes y jóvenes. Además, 4 millones de fieles asisten a procesión del Nazareno Negro en Filipinas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información y por ello nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene los detalles sobre un encuentro juvenil que realizó la Acción Católica en ese país. Adelante, Matías. Hola Silvia, hola Edi, hoy tengo el placer de saludarlos desde la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el microcentro porteño. Para comenzar, en la provincia de Córdoba, la Acción Católica Argentina realizó el encuentro de dirigentes, de aspirantes y jóvenes. En la localidad Los Potreros
en la diócesis de Villa María se reunieron 140 dirigentes diocesanos de Acción Católica junto a las comisiones de aspirantes y jóvenes del Consejo Nacional de Acción Católica. Bajo el lema "Con María, servidores de la vida y la esperanza", trabajaron todos juntos para pensar las actividades de este 2020. A partir de un momento espiritual en donde los distintos dirigentes se pensaron en su rol, planificaron actividades con nuestra visión y nuestra campaña "Abrazar todas las vidas, toda la vida". Fue un rico encuentro de intercambio entre los distintos dirigentes. En otro orden de noticias, se realizó el encuentro de equipos de Pastoral Social de la región Buenos Aires. La Universidad de Lomas de Zamora fue sede de las actividades que fueron guiadas por el obispo diocesano, Monseñor Jorge Lugones, y contó con la participación de agentes de Pastoral Social de cada diócesis. Cabe destacar que el prelado animó a vivir este tiempo de esperanza siendo artesanos del encuentro y constructores de paz, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Además, destacó que no podemos construir la paz sin justicia. Para finalizar, hubo un espacio individual para la reflexión y luego los presentes se reunieron para exponer las ideas surgidas, destacando la importancia de esta convocatoria. Silvia, Eddie y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles más noticias de la Iglesia Católica en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Y ahora les contamos que cientos de católicos se reunieron recientemente en el río Jordán para celebrar el bautismo de Jesús. Veamos el siguiente informe. Hace unos días, más de 2.000 católicos se reunieron cerca de la orilla este del río Jordán para celebrar el bautismo de Jesucristo, lugar donde, según la tradición cristiana, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Según se dio a conocer, este evento conmemora 20 años desde que se abrió la peregrinación cristiana a este lugar en la era moderna. Vinimos aquí para visitar el sitio donde Jesús fue bautizado y estamos muy felices de estar aquí con los niños y mi esposo, y oramos a Dios para que los pacientes de todo el mundo se recuperen por completo y rogamos a Dios que proteja a Jordán. Por su parte, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, dirigió oraciones en la iglesia latina ubicada cerca de la orilla oriental del arroyo, mientras que los sacerdotes bendecían a las personas con agua del río sagrado. Cabe resaltar que la UNESCO ha designado el área en la orilla oriental del río Jordán, donde se cree que se llevó a cabo el bautismo, como patrimonio de la humanidad. Además, se considera el tercer sitio más importante en el cristianismo después de la Iglesia de la Natividad y la Iglesia del Santo Sepulcro. Realmente es algo muy positivo que se celebran 20 años desde que abrieron la oportunidad de hacer una peregrinación a este sitio tan bonito y tan significativo para los cristianos, pues es aquí justamente donde se celebró el bautismo de Jesús con Juan el Bautista. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa y un privilegio realmente poder estar en ese sitio exacto. Por otro lado, en Filipinas se realizó la tradicional procesión del Nazareno Negro, a la que asistieron 4 millones de fieles y devotos. Veamos. El pasado 9 de enero, 4 millones de católicos abarrotaron las calles de Manila, Filipinas, para participar de la procesión anual del Nazareno Negro, una representación de Cristo que llegó en 1607 en un galeón al país asiático desde México. Esta actividad devocional es considerada una de las manifestaciones de fe más grandes del continente. Como cada año, la imagen fue llevada desde la iglesia de San Nicolás de Tolentino a la parroquia de Quiapo, donde concluyó la novena iniciada el 31 de diciembre. Como es tradición,
Millones de devotos se acercaron para pedir a Dios una gracia o un milagro personal ante la imagen que representa a Jesús inclinado bajo el peso de la cruz. Primero me diagnosticaron glaucoma, perdí la visión durante 2 semanas. Antes de mi tratamiento programado con láser, recé por 9 días y al 7º día, cuando volví al médico, mi vista era de 20/20. De acuerdo a los organizadores, la procesión convocó a 4 millones de fieles. Debido a la cantidad de personas que se volcaban para tocar al Nazareno, decenas sufrieron heridas o se desmayaron y fueron llevados en camillas provistas por voluntarios de la Cruz Roja. Según la tradición, el galeón que transportaba el Cristo sufrió un incendio, pero la imagen sobrevivió milagrosamente a la tragedia y asumió el color negro. La procesión recuerda el primer traslado de la estatua que tuvo lugar un 9 de enero de 1767. Hay que preguntarse cómo así hay 4 millones de fieles en esta expresión pública de fe católica en un país asiático y cuántos millones más hubieran querido estar ahí. Eso se debe a la entrega de incontables misioneros, generación tras generación, personas que se consagraron a Dios en la verdad como para que su vida y su palabra fuera un testimonio de esa verdad y de esa manera plantaron la fe profundamente. Pero decía San Juan Pablo II que es muy importante que esas expresiones de piedad popular vuelvan a las fuentes de la vida cristiana, a los sacramentos, a una buena confesión, a una comunión bien dispuesto justamente a recibir al Señor Jesucristo, a la formación en la doctrina cristiana. De esta manera, estas expresiones de fe popular se convierten también en encuentros con el Señor Jesucristo. Así es, Eddie. Bueno, realmente ver estas imágenes tan emocionantes del fervor de nuestros hermanos filipinos recorriendo las calles con el Nazareno negro y tratando de estar cerca de él y tratando de tocarlo en ciertos casos, creo que es algo que nos dice mucho de toda esta corriente que dice que se está perdiendo la fe, que la gente se está alejando de la iglesia. Bueno, pues creo que esta es una fiel demostración del fervor y de la fe que tiene la comunidad, en este caso filipina, en un continente asiático que incluso a veces quizás parece estar un poco más alejado de todos estos temas. Y bueno, vemos aquí en la demostración de fe tan fuerte que las cosas se mantienen, que el fervor del pueblo es algo que sigue estando muy presente. Y ahora nos vamos a Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos contará sobre el inicio de la tercera etapa del plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. Estimados televidentes, hoy los saludo desde la Catedral Primada de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, y les comento que a propósito del inicio de este nuevo año y las diferentes proyecciones que se realizan en las iglesias particulares, la Arquidiócesis de Bogotá le apuesta a un nuevo ritmo. Se trata de una nueva etapa del plan de evangelización que busca tener en cuenta la complejidad y diversidad de una ciudad como Bogotá, que representa también a todo un país, la acción evangelizadora de la iglesia en las diferentes parroquias y la forma de incidir de una manera más contundente, por ejemplo, fortaleciendo la dimensión social de la evangelización. A propósito de este tema, hablamos con el vicario general de la Arquidiócesis. Que no podemos ser una comunidad replegada sobre nosotros mismos, sino salir siempre al encuentro de los seres humanos, especialmente de los que sufren. En esto estamos en sintonía muy profunda con lo que el Papa Francisco le ha pedido a toda la iglesia, una iglesia en salida, una iglesia que no sea autorreferencial, sino que esté siempre en función del anuncio gozoso del Evangelio del Señor Jesucristo. Un segundo aspecto que queremos trabajar con fuerza en esta etapa del nuevo ritmo es la capacidad de trabajar todavía más de manera perfectamente sincronizada, que podamos en torno al ideal que nos une y compromete, a los proyectos que hemos discernido, al lenguaje evangelizador común que hemos comenzado a hablar, que podamos evangelizar juntos. De hecho, ese es el gran lema de esta última etapa de la puesta en marcha inicial del plan de evangelización: juntos para evangelizar. Queremos fortalecer las estructuras de comunión y de participación a nivel diocesano y parroquial.
Queremos que los fieles tomen conciencia también más clara de su pertenencia a la Arquidiócesis de Bogotá. Queremos trabajar realmente unidos y dar un testimonio mayor de comunión y de unidad al mundo, a la Iglesia. Y finalmente, queremos en esta tercera etapa de nuestro plan de evangelización sintonizarnos mejor con el caminar de la ciudad. En otras noticias, en la ciudad de Cúcuta, la iglesia entregó en los últimos días un total de 135 millones de pesos en ayudas materiales a 120 familias, tanto colombianas como venezolanas, que habitan las zonas más marginadas de este lugar. Además, en el 2019 se les brindó permanentemente acompañamiento pastoral, psicosocial y capacitación básica en el manejo y saneamiento del agua. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto que lidera la diócesis de Cúcuta en alianza con Cáritas Colombiana y la Pastoral Social de Holanda. Durante la jornada hicieron la entrega de camas, kits de aseo, útiles de cocina y recipientes para almacenar aproximadamente 250 litros de agua, ya que en estas zonas el agua potable llega cada 15 días. Entre los más beneficiados estuvieron varios niños que han hecho parte del programa. Amigos, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Muchas gracias, Lida, por la información. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.